¿Qué tal les fue con esta última parte? ¿Ya están trabajando? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda para resolver? Hola. ¿Aló? Sí, profe, habla madre de Barranca. Sí, ¿qué más? Bien, bien, profe, yo tengo una inquietud en cuanto a la entrega. La entrega se va a hacer de manera individual, o sea, cada uno muestra su propuesta o No, quién una sola. sube, Se sube una quién sola. sube, quién sube El esa líder de propuesta grupo, que se... el líder, el que ustedes elijan como líder, sube el trabajo y automáticamente cuando se suba ese trabajo, él queda distribuido entre los miembros del grupo. O sea, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, Maverick, súbalo usted. Entonces, cuando usted suba el trabajo, ese trabajo que usted suba representa el trabajo de todo el equipo. Pero automáticamente, o sea, no hay que agregar nombre. No. No, nada, o sea, se sube el trabajo y ya se carga para los miembros del grupo. Listo, listo. Profe, otra cuestión. En cuanto a los fenómenos que se vayan a realizar, ¿se puede hacer en cualquier área de o sea, del supuesto que se vaya a hacer? Claro, en cualquier área, porque es que, mire, ustedes están realmente en una simulación empresarial. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que usted está en una empresa cualquiera. ¿Qué pasa si se cae la producción? Obvio que se tiene que aumentar los costos, se tienen que aumentar los inventarios, porque usted ya, sí, si por ejemplo se aumenta la producción y no le están comprando, su inventario se aumenta. Entonces eso quiere decir que el valor que tiene de ese activo se va a incrementar. Y como no tiene ventas, pues la utilidad se va a disminuir. Todo está relacionado. Ahí en el simulador, todo está relacionado. Sí, profe, sí, sí, sí. Solo tenía esta inquietud sobre la Sí, entrega, pues. en cualquier parte, sí. Ah, bueno, listo. Solo tenía esa pregunta. Ujú. ¿Qué otra inquietud tienen? Es importante que ustedes, pues en esta primera fase, digámoslo así, de conocimiento de la herramienta, pues hay muchas cosas que se quedan, digamos, en el tintero. Ahí lo que yo pude revisar, digamos, ustedes tienen la idea, identifican las características de la estructura, la manejan. Sin embargo, es muy importante, estamos a la expectativa de cuáles son los cambios y los controles que ustedes van a hacer ahorita. Recuerden, y eso sí se los digo, mejor dicho, para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta, que recuerden que esto es una simulación, no es un trabajo. En un trabajo, eso es quieto ahí en una hoja de papel. Si usted hace el activo y no hace el pasivo, pues no pasa nada. Aquí sí, porque obvio, si usted hace una venta y no la contabiliza, se descuadra. Si usted hace la venta y no registra el costo, se le dispara la utilidad. Si usted compra y no vende, se le dispara el inventario. Entonces es muy importante que tengan eso presente porque como les quede al final el ejercicio, de acuerdo a la formulación, pues viene digamos, la valoración de ese balance que ustedes hagan. ¿Sí? Aquí no hay, digamos, no hay escenarios buenos y escenarios malos. Hay escenarios coherentes o escenarios incoherentes. ¿De acuerdo? Usted puede ocasionar un evento catastrófico, ¿no? Nos cerraron la importación de esta materia prima y no pudimos eh, producir más, entonces se nos cayeron las ventas y mire que estamos en rojo, quedamos a pérdida este trimestre, listo, pero usted entiende qué es lo que pasa en el modelo,
¿Sí? Entiende cuáles son las causas, entiende cuáles son los efectos, y con esas relaciones de causa-efectos te puede definitivamente formular un plan. ¿Qué es lo que al final interesa? Porque es que nosotros, si esto fuera tan bueno y tan fácil, no, ¿sí? No sería cierta esa cifra de que el 70% de las empresas familiares, después de 3 años, ni siquiera empresas familiares, aquí en la Cámara de Comercio, cerca del 70% de las empresas que se constituyen en un año, por ejemplo como este, en 3 años ya no existen. Se han diluido, se han quebrado, se han cerrado. ¿Por qué será? Si la teoría de la administración está en los libros, está en las conferencias, está en todas partes. La clave es porque no se entiende cómo funciona eso articulada y dinámicamente. Este ejercicio, lástima que fuera tan corto el tiempo y que de todas maneras, digamos, mire que con solo estos dos movimientos casi nos abarcan un mes. Realmente para que uno pueda conocer el desempeño de una organización, con una herramienta como la que yo les compartí, con la que ustedes están simulando, fácilmente se demora uno un año o año y medio, ¿sí? Para lograr tener el dominio que se necesita a nivel empresarial para controlar todas las variables. Ustedes lo tienen en las manos. Créanme que no está en los libros. O sea, ya lo que ustedes aprendieron, lo que no aprendieron, sonaría bastante hereje yo diciendo que no sirve, pero yo diría que no sirve si ustedes no lo hacen práctico. Si ustedes lo hacen práctico y aprovechan y son conscientes de todas las variables y cómo juegan, van a tener bastante éxito. Y eso es lo que hace esta herramienta. Por eso la universidad le interesa y está, digamos, enfocada en este tipo de materias donde se muestra realmente cómo es que funcionan las teorías y cómo es que funcionan las cosas. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran compartir acá para poder resolver o apoyar? ¿Está todo entonces despejado? ¿Estamos ahí trabajando? Ajá. La casilla de inventarios. Cuénteme qué pasa con los inventarios. Hola Alexis, ¿qué más? ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? Bien, sí. Muy bien. Sí, efectivamente. Profe, por lo menos nosotros que tenemos un pequeño ahí, como confusión ahí, pequeñito ahí en toda la tabla. No, mentira. ¿Por qué? Aquí espere, le digo, estamos diligenciando toda esta parte de ingresos. Por lo menos aquí en las primeras tablas donde dice los ingresos, estamos diligenciando la de noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí. Pero nos dice que costos de producción, traslado, listo. Por lo menos aquí variación de inventarios. Nosotros pensamos que eso era por que las existencias iniciales y existencias finales, eso se debe dar en dinero, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque es que todo tiene que tener una misma unidad de comparación. Yo no podría comparar peras con manzanas, ni producto A con producto B,
yo comparo en estos escenarios es dinero. ¿Cómo obtengo el dinero? Pues la cantidad por el precio. ¿Sí? Cantidad por precio me Ya. da la cantidad total. Ahora, hay que tener muy en cuenta el juego de Listo, por lo inventarios. menos, ¿Sí? El juego de sí, inventarios. por lo menos Ustedes, nosotros decimos que en octubre producimos 60.000 kilos de material de nosotros. ¿sí? Vendimos 32.000. O sea, en existencia finales multiplicamos los 28.000 kilos por el valor de kilo Pues para que ahí nos quede el hay, dinero en la sí, existencia final. sí, pero tienen que tener en cuenta el juego de inventarios y se los voy a poner acá. Juego de inventarios. El juego de inventarios es el inventario inicial, ¿sí? Con el que se arranca en cualquier parte. ¿Cómo se calcula el inventario inicial? Muy sencillo. Siempre que que a ustedes los nombren gerentes o jefes de bodega o coordinadores de planta de cualquier parte, lo primero que tienen que pedir es el saldo que hay en inventarios. El saldo que hay en inventarios por sistema, ¿sí? Y el saldo que hay en inventarios por inventario físico. Porque en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Eso tiene escuadra. Poquito o mucho, pero tiene escuadra. Entonces hay que hacer una conciliación para determinar oficialmente cuál es el inventario inicial. ¿Y cuál es la conciliación? Pues muy sencillo, lo que ustedes tienen en la realidad. Si en el sistema dice que hay 80 y usted va y cuenta y tiene 60, pues mijo, lo tumbaron y sencillamente tiene que dar de baja los 20 del inventario. ¿Sí? Obviamente esa dada de baja significa que usted ya ha auditado que no haya por ahí alguna remisión sin facturar o alguna orden de salida sin registrar. Pero el inventario inicial es un dato que digamos, se estima, es el único que se estima y sobre el que se tiene control para poder decir, a partir de aquí, de este punto, comienzo yo a correr. Entonces, el inventario inicial más las compras que yo haga, me da lo que se llama el inventario disponible, ¿sí? Si yo a eso le quito lo que produje, ¿sí? O sea, lo que saqué para producir o vender, entre paréntesis, ¿sí? Entonces, me tiene que quedar el inventario final. O sea, la fórmula del inventario es inventario inicial más compras menos lo que vendí o produje o saqué para producir, me da lo que tengo que tener en bodega. O sea, si yo tenía 100 y compré 200, pues tengo, digamos, en total lo que tengo es un disponible de 300. Ahora, si vendí 150, ¿cuánto tengo que tener? ¿Sí? Pues 150. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Este juego de inventarios tiene algunas variaciones que son las devoluciones. Cuando a mí un cliente, o sea, me hace una devolución, se me aumenta el inventario disponible, o sea, suma, ¿sí? Suma. Pero si yo devuelvo a un proveedor porque llegó partido, porque no era la referencia, entonces resta. Entonces, el juego de inventarios quedaría inventario inicial más compras más devoluciones de los clientes menos devoluciones a proveedores menos lo que vendí, me da el inventario final. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Tenía 100, compré 200, ¿cuánto tengo? Me quedan 300. ¿Sí? Resulta que un cliente llegó porque no le gustó, me devolvió 3. Pues eso lo tengo disponible para vendérselo a otro cliente. Entonces ya no tengo 300, sino 303. Pero entonces Lucas me dice, oiga, mire que llegaron estos 5 de fábrica partidos, entonces hay que devolverlos. Entonces, menos 5, me quedan 297. ¿Sí? Y resulta que si vendí 100, pues me quedan 197. ¿Sí ven cómo se calcula el juego de inventarios en unidades? Para calcularlo en dinero, lo único que yo tengo que hacer es, a esas cantidades que moví, las multiplico por el costo en que incurrí yo para adquirirlo, o sea, el precio de compra mío. De esa manera, yo tengo
cuánto me cuesta mi inventario. ¿Está claro? ¿Está cristalino cómo funciona el juego de inventarios? Sí, sí, profe, ahora sí ya. Listo, ahora, el inventario final del mes X es el inventario inicial del mes X más 1. O sea, el inventario final de marzo es el inventario inicial de abril. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Se va encadenando, se va encadenando, se va encadenando. ¿Sí está pillado? Una pregunta. Profe, Sí. Señor. una pregunta. Esa actividad, ¿cuál es la fase 3? Señor. Esa actividad que están hablando de la fase 3. E independientemente para la fase 3 o para la fase 4, estos elementos funcionan igual. ¿Sí? En la fase 3 ustedes sencillamente Es crean que un escenario. ¿Sí? estoy confundido con lo que están hablando. No sé si en otro conversatorio que hicieron como a las 2 de la tarde, pues yo no puedo asistir porque estoy trabajando. Hablaron de eso, pero pues yo estoy haciendo lo que hice la fase 3. No estoy Ajá. haciendo nada en el Excel como tal. En el Excel hay que hacer en la fase 3, ¿sí? Porque ustedes, obviamente usted tiene que crear un escenario, pero lo tiene que recrear en el Excel. O sea, usted está ejecutando lo que está ocurriendo en la empresa, pero usted puede definir. Resulta que un proveedor le pusieron una multa en la DIAN y cerró la planta y entonces ahora no tenemos producción. Y no podemos ahora cumplir con los pedidos de este mes. Listo, ese es su escenario. ¿Eso cómo corre ahí en el Excel? ¿Sí? Entonces usted tiene que restarle a la producción, hacer unas devoluciones de los anticipos que le dieron los clientes. Un ejemplo, sí, estoy especulando. O si no le dieron anticipo, entonces, y disminuirle al ingreso, porque usted esa venta la tenía proyectada, por decir algo, para el mes de octubre, ya no se le va a dar, ya usted ya no va a vender 100 millones, por decir algo, sino solamente 70. Entonces, ¿qué va a pasar con los costos? Porque usted sí se embaló y contrató personal porque estaba esperanzado en que podía producir y ahora no los puede echar, porque usted ya hizo contratos a término de un mes. Entonces, si los echa, pues peor porque les toca pagarle, ¿sí? Y se queda sin personal. Por lo menos téngalos ahí, póngalos a producir otras cosas o hacer, ¿sí? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Usted qué es lo que va a poner a hacer a la empresa con ese escenario que usted recreó? Pero tiene que recrearlo en el Excel, claro. O sea, lo tiene que escribir para saber qué fue lo que pensó, pero lo tiene que ejecutar en el Excel, lo tiene que simular. ¿Qué efectos tiene eso que usted dijo? Ya entiendo, entiendo. Ujú. ¿Listo? Bienvenidos ahí todos los que están entrando a nuestro conversatorio. Un saludo para todos. El Excel dice que sí es de manera individual. Pues si ustedes lo están trabajando en el grupo con el mismo fenómeno, o sea, si discutieron, por ejemplo, ya han cargado y han socializado, mire yo cómo tengo el mío, mire yo cómo tengo el mío, yo me inventé este fenómeno, yo me inventé tal cosa. Escogen uno, ¿sí? Y lo enriquecen porque el aporte de todos, alguien puede decir, oiga, mire, usted no le metió tal cosa, usted no tuvo en cuenta las horas extras, tal cosa. Entonces, enriquecen uno solo, y lo trabajan entre todos y miran los efectos que produce y entre todos aportan. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Pero si ustedes dicen, no, nos interesa crear todos los escenarios distintos, entonces, pues, no hay problema. ¿Sí? Se reúnen y suben todos los escenarios, o sea, crean una carpeta y suben los 5 simuladores con su respectivo, o sea, le cambian el nombre con su respectivo nombre, comprimen la carpeta y los suben individualmente, como quieran hacerlo. ¿De acuerdo?
Solo el líder sube el Excel del impacto y la bitácora. Sí, efectivamente. Si les falta por hacer, hoy suben un parcial y ponen ahí parcial, o sea, entrega parcial. Y por ahí el viernes o el sábado me envían al correo el que es y yo lo reviso. La carpeta con los Excel se sube como y cuando. Entonces, si toman la decisión de hacerlo cada uno, la pueden subir sábado o domingo. O sea, hoy suben el parcial ese y el fin de semana me mandan al correo sí, el análisis de cada uno. Claro, con el simulador. Saida pregunta que si la carpeta con los de Excel se sube, ¿sí? Cada uno la sube. Entonces, lo que les estoy diciendo, si la toman como cada uno va a hacer su propio análisis, pueden subirla, me la envían al correo. Pero si van a actuar como grupo, la suben uno solo. Ya ustedes cuadran entre ustedes. ¿Cómo quieren? Perdón. ¿Cómo se les facilita más? ¿Cómo van a operar ahí? ¿De acuerdo? ¿Qué otra inquietud tendrían? Cada uno está, me comentan que cada uno está diligenciando su Excel. Para unificarlo significaría que todos van a tener en cuenta un solo ejercicio. O sea, ¿cómo operarían? ¿Se reunirían o compartirían en el foro los ejercicios de cada uno y escogerían, digamos, el más pertinente o el que ustedes consideren que se parece más, digamos, al propósito? Luego sobre ese trabajarían el fenómeno, ¿sí? Y describirían su efecto. Y ese lo subirían. Eso por el lado si lo quieren hacer uno solo. ¿De acuerdo? Si ya lo están trabajando de forma individual, entonces, de todas maneras, pues para efectos del grupo, uno sube digamos, el archivo y los demás me lo envían al correo, como quieran. De las dos formas es válido.
Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Por Dios, ¿qué es lo que le está pasando a Pablo? No deja de quedarse hasta otra noche. Es lo mismo que si ibas a ver yo. Hola. Es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que hacer algo, Katy. Está partiendo el alma verla así. Sí, yo llamé al psicólogo y me dijo que actuara inmediatamente. Pero es que queda lejos, yo no quiero sacar a la niña de la casa, se va a definir más. Pues que venga el psicólogo. No. Él no hace domicilio, si lo sabe que nos cobra 500.000 pesos. Que cobre lo que le dé la gana, pero yo necesito que Mario se ponga bien. Mi amor, yo sabía que te ibas a decir eso y bueno, ya lo llamé y está por llegar. Baby, a mí me encanta cómo te ves con la Bueno, tenemos una inquietud. Bueno, una cosa muy importante. El ejercicio que ustedes tienen ahí corresponde a un plan único de cuentas para un sector como el de la salud. En el sector salud, en la parte pública, en ingresos hay unos aportes que hacen los municipios, que hacen los departamentos, que hacen el gobierno nacional. Uno de los principales aspectos que dijimos al principio es que dependiendo del sector ustedes tenían que catalogar las cuentas. Por ejemplo, esa cuenta que dice aporte municipal, pues no entra porque en el sector privado, en las cuentas del sector privado, en el plan único de cuentas del sector privado, exactamente, no les aplica. Ustedes solo aplican lo que les, digamos, lo que les es propio de su sector. ¿De acuerdo? No tienen que llenarlo todo, porque hay elementos que son para parte pública, digamos, para una entidad pública. Se deja en blanco, efectivamente. No se puede borrar porque hace parte de la plantilla. Se deja en blanco. Eso es, lo que pasa es que el simulador es, si usted está trabajando en una entidad pública como el SENA, como el ICBF, como el Ministerio de Salud, como una alcaldía, como un hospital. Entonces, hay cuentas, ¿sí? De esa característica. Pero si todos están en la empresa privada, entonces esas no les aplican. Entonces se deja en blanco, efectivamente, ya se sabe que no les aplica. Ahora, Zaida dice, lo que hemos entendido en nuestro grupo es diligenciar la parte que dice pérdidas y ganancias. La parte que dice pérdidas y ganancias, obvio que hay que diligenciarla. Se diligencia como se diligencia la contabilidad, por ejemplo, en un esquema normal. ¿De dónde salen las pérdidas y ganancias? Pues de la diferencia entre ingresos y egresos del estado de resultados. ¿Qué ingresos? Pues los que usted obtuvo por la venta de sus productos. ¿Y qué gastos? Pues los que usted gastó. La diferencia entre ingresos y costos le da el estado, digamos, la pérdida o la ganancia. Lo que aquí estamos determinando es que usted haga una causalidad, genere un evento en donde pueda trazar los efectos de ese fenómeno en ese estado de pérdidas y ganancias. Y lo sepa identificar y sepa en qué le afecta y cómo lo va a recuperar, que es la cuarta fase. ¿De acuerdo? Perfecto.
Recuerden entonces la conversión de pesos a cantidades, ¿sí? Lo que se produce, lo que se hace, lo que uno ve en la empresa lo puede transformar a pesos a través del sistema de costos. El sistema de costos, obviamente, nosotros no vamos a hacer sistema de costos, pero sí vamos a simularlo. En el momento en que necesitemos un costo, pues vamos a investigar, vamos a averiguar, hacer una pequeña, ¿sí? Investigación para saber cuánto puede costar en el mercado, en el sector, ese tipo de procedimiento o ese tipo de proceso. Si no, de todas maneras, simulamos el dato, haciendo referencia a que necesitamos ese dato para efectos del costo. ¿Sí? No implica que tengamos que desarrollar un modelo de costos porque de eso se trata la otra materia que solo con esa materia tendríamos, que es la contabilidad de costos. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra cosa con los que les pueda colaborar? ¿Con que les pueda aportar? Listo, entonces vamos a dejar 10 segunditos si hay alguna otra inquietud o alguna otra pregunta y entonces dejamos ahí para que ustedes puedan ir a realizar sus tareas y sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar si hay alguna otra inquietud o algo y si no, pues nos despedimos ya. Listo. Dice, en la parte de aprovisionamiento viene una casilla de compra de mercancías y otra de compra de materia prima. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. La casilla compra de mercancías significa cuando usted compra cosas terminadas. Por ejemplo, tornillos. Vamos a suponer que tenemos una panadería. Entonces, el compra de mercancías es usted compra las bolsas, usted compra digamos, la mantequilla, etcétera, etcétera. Y la compra de materias primas, sí, ya es directamente lo que tiene que ver con los insumos. La harina, ¿sí? Principalmente. La materia prima es la que usted saca de bodega para poderla transformar. Y la mercancía es la que usted la saca y la usa tal cual. ¿Sí? En el caso de una recicladora, yo optaría por utilizar solo una. Y sería materia prima. ¿Sí? Porque usted en una recicladora no puede clasificar la mercancía. La mercancía, para poderla clasificar, necesita un código. ¿Sí? Necesita un código, como un lapicero. El lapicero, entonces, el lapicero rojo sería LR01 y para un lápiz sería LP27, qué sé yo. ¿Sí? Cuando usted compra reciclaje, no hay dos productos iguales nunca. Entonces no podría utilizar sí, digamos, esa cuenta de compra de mercancías. Necesita la de materia prima. ¿Por qué? Porque materia prima si usted compra reciclado. Y ahí pues vendrá la botella, vendrá el plástico, vendrá el pitillo, ¿sí? Tendría 4 materias primas que podría, digamos, clasificar, que sería papeles, periódicos, plásticos, latas y chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta clasificación es útil porque es que para efectos de inventario, ¿sí? La salida de inventario con la mercancía se hace en unidades y con la otra se hace en unidades equivalentes, llamémoslo así. Si yo compro 10 cremas de dientes, ¿sí?
pues yo voy sacando el tubito, de a unidad, ¿sí? Pero si compro 500, si compro, digamos, un contenedor de harina, yo voy sacando es por gramos o por kilos, ¿sí? El producto es polipropileno. Entonces es compra de materia prima y así se llama, polipropileno y listo. ¿Sí? Entonces no podría ser compra de mercancía porque ese producto no lo puedes caracterizar en una unidad de compra. O sea, si, nunca viene, por ejemplo, el polipropileno, o no sé, había que mirar, si tú lo compras por tubito o por tubos de 10 kilos, no viene. Llegó el camión del polipropileno, pesémoslo, ¿ve? Exactamente, viene por kilos. Pero puede venir 10 kilos, 5 kilos, 50 kilos, una bolsa de 20, otra bolsa de 25. Entonces, por eso es mejor materia prima, porque uno la clasifica por kilos y la saca por kilos. Cuando compras mercancías, las entras y las sacas por referencia. Esa es la diferencia. Hay empresas que utilizan ambas. ¿Sí? ¿Sí quedó bien claro el ejemplo? Listo. Perfecto. Listo, entonces, perfecto. Cualquier cosa, yo estoy pendiente de los mensajes. ¿Listo? Cualquier cosa estoy pendiente de los mensajes ahí en el grupo. Si hay que hacer otro conversatorio, entonces, de pronto antes, ahí estamos mirando. ¿De acuerdo? Profe, nosotros no estamos en ningún grupo, solo que nos pueden incluir los de Barranca. ¿En serio? ¿Y hasta ahora ustedes se dan cuenta que no están en ningún grupo? No, pero pues todavía no sabíamos que había grupo. Sí, al principio se dijo en el mensaje de bienvenida que tocaba hacer unos grupos, que se Nosotros no inscribieron. estuvimos en el primer conversatorio porque teníamos clases. Y en el foro de inquietudes no revisaron, yo les escribí en el foro de inquietudes, les escribí en el foro de bienvenida, en todos los foros. Ahí ya les toca es que lo hagan individual, porque a estas alturas, hasta hace como 2 semanas, fue el último plazo Pero ¿de qué? para los grupos, para meterse a grupos. No, lo del grupo de WhatsApp. Yo pensé que era los de Barranca somos 3 y una muchacha que es de allá de Bucaramanga, ya estamos completos. Ya, Hablaba del bien. grupo de WhatsApp para estar más pendientes porque yo no sabía el conversatorio y cosas así, entonces para estar un poco más pendientes. Pues ponga ahí el número para quién es el líder del grupo. Eso es lo que no sabemos. Sí, quién será el líder del grupo.